Muy buenos días, bienvenidos a la casa del Señor. En esta mañana estamos aquí una vez más reunidos como iglesia de una manera virtual. Estamos llegando a sus hogares y en este día queremos nosotros alabarle, queremos nosotros darle la gloria y la honra al Señor. Y para esto nosotros necesitamos preparar nuestra mente y nuestro corazón. Y dice el Salmo 145, te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente para siempre. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. La actitud de un adorador es muy importante delante del Señor. Tal vez en estos tiempos que no te estás reuniendo en un templo, puedes estar perdiendo la actitud de adorar al Señor. Tal vez estás tomando como un video más o un programa más, pero no le estás dando la seriedad. Te exhorto, mi querido hermano, amigo, que puedas darle la misma seriedad y puedas presentarte delante de Dios en este tiempo. Pero antes vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy por darnos la oportunidad de vivir un día más. Y como el salmista queremos, Señor, exaltarte, queremos alabarte, queremos bendecir tu nombre. Gracias, Señor, por esta mañana, por darnos la oportunidad de poder alabarte, de poder leer tu palabra, de poder encontrarnos como iglesia, Señor. Padre, en este tiempo no nos podemos reunir físicamente, pero delante de ti todos nos presentamos en este momento para adorarte, para bendecirte. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús te lo entregamos todo. Amén. Amén. Salvación me has regalado, hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré. Te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te glorificaré, te alabaré,
Tocarás a alguien con tu vida, abrirás camino con tu luz, aunque estés postrado y con heridas, llevarás a alguien a Jesús. Sacarás a alguien de la muerte, tus palabras le alcanzarán, aunque sientas que a pocos les importe, tus esfuerzos fructificarán. La palabra que quemó tu boca es la chispa que el viento llevó, sin que puedas saber a quiénes toca. Un gran fuego se encenderá, el Espíritu lo encenderá. El sendero que ahora caminamos no se debe andar en soledad. Uno al otro nos necesitamos, construimos la comunidad. La palabra que quemó tu boca es la chispa que el viento llevó, sin que puedas saber a quiénes toca. Un gran fuego se encenderá, el Espíritu lo encenderá. La canción que acabamos de escuchar, la letra dice: tocarás a alguien con tu vida. El Señor Jesús tocó con su vida a la nuestra, y nosotros con nuestra vida podemos tocar la vida de otros por medio del Evangelio. Por eso, mis hermanos, en este tiempo, prepárate para poder tocar a otros con tu vida, con tu testimonio. Y vamos a leer la palabra en esta mañana y vamos a ir al libro de Filipenses. Si tienes Biblia, búscalo por favor. Puede ser en tu celular, puede ser una Biblia física. Filipenses capítulo 2, versículo 19 al versículo 23. A ver, le vamos a dar unos minutos o unos segundos para que pueda buscar Filipenses capítulo 2, versículo 19 al versículo 23. Bueno, confiamos que usted ya lo tiene ahí. Vamos a dar lectura. Dice la palabra del Señor: mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Pues a nadie más tengo del mismo sentir mío, y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio, como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviarlo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas
conmigo. Esta es la carta que escribe Pablo a los Filipenses y está hablando de Timoteo. En esta mañana vamos a escuchar la reflexión, la meditación en la palabra a cargo del pastor Yuri Guamán. Que el Señor les bendiga, prestemos atención. Muy buenos días, hermanos. Hoy día, domingo, primer día de la semana. Primer día de la semana lo dedicamos para adorar a nuestro Señor. Y vamos a continuar con el énfasis misionero que ya la semana pasada iniciamos con el pastor Alejandro Durán. Y hoy día vamos a ver 5 versículos que en realidad son breves, pero sin dejar de ser profundos e importantes para nuestra iglesia. El título que vamos a ver hoy lo he titulado El discípulo del misionero Timoteo, un joven que dejó sus propios intereses. Lo interesante de estos 5 versículos es que los 3 puntos que vamos a tocar hoy día salen del mismo texto. Nuestro primer punto lo he titulado que Timoteo es un discípulo enviado. Y justamente sale del verso 19 y del verso 23, donde la idea es que este discípulo Timoteo es enviado. Nuestro segundo punto va a salir del verso 20 y 22, donde el énfasis es que Timoteo es un discípulo del mismo ánimo, verso 20 y 22. Para culminar vamos a ver nuestro tercer punto. El tercer punto está en el verso 21, ¿no? Que es el corazón, el meollo de esta porción. Y el punto lo he titulado que Timoteo es un discípulo que busca lo que es de Cristo. Lo que es de Cristo. Y antes de empezar vamos a tener unas palabras de oración. Amado Dios, gracias Señor por este día. Señor, te pedimos que tú nos guíes, Señor, a poder entender tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve, Señor, a través de estos 5 versículos, Señor, que es tu palabra, para poder entenderla y aplicarla, Señor, en nuestra vida. Gracias porque hubieron misioneros, Señor. Gracias porque ellos trajeron el Evangelio, Señor. Y es por eso que estamos aquí ahora, Señor, en esta iglesia, Señor, prestando atención a tu palabra y reunidos como hermanos, Señor. Gracias por ello, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, prestando atención, vamos a tocar nuestro primer punto. Un modelo, la introducción, un modelo. En estos textos, hermanos, hay una verdad, que el misionero tiene que tener un discípulo. Al igual que cualquier creyente, ¿no? El misionero también es un creyente. Este sermón también te va a lanzar una premisa. El título dice, ¿no? Hay que librarse, hay que dejar nuestros propios intereses. Librarse de nuestros propios intereses es algo importante para la vida de un misionero, de un creyente. Pero eso también nos da a entender una aparente contradicción. ¿Cómo es eso de que tengo que librarme de mis intereses? ¿Acaso mis intereses no son beneficiosos? Vamos a ver, mejor dicho, usted va a sacar su propia conclusión hoy. Y esta sección de Filipenses 2, 19, 23 no es teológicamente
profunda, más bien es un pasaje fácil, no es tan difícil, no es un pasaje tampoco amenazador, es simple y directo. Nos presenta algo práctico, queridos hermanos, ¿no? Nos presenta un modelo para la vida espiritual de un joven que aprendió a vivir conforme al patrón, al modelo, ¿no? Esta imagen que les he traído, ¿no? Timoteo aprendió un patrón, un modelo de Pablo, un patrón que Dios le dio para poder vivir y servir a la iglesia. Veamos entonces el primer punto, el ejemplo de Timoteo en estos versículos. Primer punto, hermanos, Timoteo es un discípulo enviado. Y quiero que me acompañen en la lectura del primer punto, verso 19 y verso 23. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Verso 23 va a decir, así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Hermanos, Timoteo es un discípulo enviado. Es un discípulo enviado. Un discípulo de quien se espera que será enviado. No es un discípulo que está sentado solamente en las bancas de una iglesia, sino que de él se espera que sea enviado. Es un discípulo que no solamente va a ser enviado, sino que va a ser enviado en breve, dice el texto. Va a ser enviado en breve. Timoteo también es un discípulo que su envío a los filipenses va a producir un bien en el alma del apóstol Pablo, ¿no? Un bien en el alma del apóstol Pablo al saber cómo está la iglesia allá en la ciudad de Filipos. Interesante en estos versos que hemos leído, hermanos, que Pablo tiene un deseo, pero este deseo está sometido a los deseos de su Señor. Él hace planes con Timoteo, tiene metas, pero esas metas siempre están sometidas al plan soberano de Dios. El texto va a decir, espero en el Señor, ¿no? Espero en el Señor. Timoteo era un joven de madre judía y padre griego, educado por su madre y por su abuela. Usted ya conoce la historia de Timoteo. De su padre griego aprendió lo necesario para ir con Pablo a un mundo griego. De su madre y de su abuela aprendió la doctrina de la salvación para llevar el mensaje del Evangelio. Los filipenses conocían quién era Timoteo. Era la opción correcta para ser enviado en breve. Hermanos, es importante aquí recalcar que la herramienta más importante para servir a Dios es el testimonio, es el poder de una vida ejemplar. Después de los versículos que hemos estudiado los meses pasados en Filipenses, que son versículos que señalan el deber cristiano, el deber hacer cristiano, ahora tenemos en este énfasis misionero versos que más que nos hablan del deber cristiano, nos dan un modelo a seguir, ¿no? Un modelo a seguir, como este molde, ¿no? Un modelo a seguir. Y somos, hermanos, criaturas del Señor que necesitamos modelos. Necesitamos modelos. Los ejemplos nos muestran, los ejemplos de personas nos muestran lo que los
lo que la teoría o los preceptos no pueden o no alcanzan, ¿no? A veces, hermanos, mucha teoría, muchos preceptos no llegan a impactarnos tanto como ver una vida ejemplar, ¿no? Una vida ejemplar. Interesante también que el verso 23 dice que lo único que demora Pablo de enviar a Timoteo, lo único que le está demorando para que enviar a Timoteo es que hay algunos asuntos personales que son de suma prioridad para Pablo. Recordemos que Pablo a esta altura era prisionero en Roma, ¿no? Pero aún seguía predicando. Lo más probable es que Timoteo estaba sirviendo a Pablo, llevándole personas, conduciéndoles al apóstol para que sean predicados por la palabra de Pablo. El objetivo primordial de Timoteo, entonces, hermanos, era ir a la iglesia en Filipos para ayudarles en asuntos de la unidad, en asuntos de la persecución, y retornar a Pablo para reportar cómo estaban los filipenses. Interesante acá esta gráfica que he puesto, hermanos, que va a señalar, que va a ilustrar, mejor dicho, este primer punto. Verso 19 y 23, ¿no? Timoteo es un discípulo enviado. Esta palabra enviar tiene la idea de que fue mandado, ¿no? De mandar, de empujar, de insertar para que suceda algo, ¿no? Esta gráfica que he puesto es interesante, ¿no? Todos conocemos pues el cajero automático, ¿no? ¿Qué hace cuando usted inserta su tarjeta? O si usted tiene una tarjeta de papá, de mamá, ¿qué pasa? Cuando uno inserta una tarjeta de un banco, lo que sale es dinero, ¿no? Esa es la idea de esta palabra enviar, enviado. Timoteo, un discípulo enviado, ¿no? Que fue empujado, insertado a la iglesia con los filipenses para que suceda algo, ¿no? Para que suceda algo. Hay un beneficio cuando Timoteo va a llegar a los filipenses, ¿no? Preguntémonos, ¿nosotros somos discípulos enviados? ¿Nos estamos insertando en un grupo, una sociedad para lograr un beneficio? ¿O simplemente estamos en el templo, con la iglesia, sin lograr o sin gestar un beneficio a favor del reino de Dios? Interesante, hermanos, esta primera parte, ¿no? Yo mismo me hago la pregunta, ¿no? ¿He sido insertado a esta iglesia y estoy logrando algún beneficio para la gloria de Dios? ¿Sucede algo con la vida de Yuri? ¿Sucede algo, hermanos, con su vida? Segundo punto, hermanos. Timoteo no solamente fue un discípulo enviado, insertado para que suceda algo en la iglesia de los filipenses, sino que Timoteo es un discípulo del mismo ánimo de Pablo. Y aquí quiero que leamos el texto. Punto número 2. Timoteo es un discípulo del mismo ánimo. Verso 20 y 22. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Verso 20 y verso 21 he leído. Timoteo es un discípulo de una misma alma, ¿no? Cuando acá el texto dice del mismo ánimo, la idea es de la misma alma, de una misma vida interior, de un mismo ser, ¿no? Con la misma vitalidad que tiene Pablo. Es un discípulo con una genuina preocupación, ¿no? Cuando dice sinceramente se interese por vosotros, es genuino.
Timoteo es un discípulo también aprobado, ¿no? Aprobado. Timoteo también es un discípulo que sirve, va a decir el verso 22, ¿no? 22. Dice que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Esta palabra servir es ser obediente, ser esclavo, ¿no? Ser esclavo, en ese sentido de obediencia. Entonces, nuestro punto número 2. Timoteo es un discípulo del mismo ánimo que su maestro Pablo. Pablo acá destaca de Timoteo como semejante a él, ¿no? Es un hombre, es un joven semejante a él. Uno conmigo, va a decir Pablo, él es uno conmigo. Del mismo ánimo es el que piensa como yo pienso, ¿no? Una persona de mi mismo ánimo es una persona que piensa como yo pienso, que él actúa como si yo actuara, ¿no? Que reacciona como reaccionaría yo. Eso está diciendo Pablo, ¿no? Timoteo con una mente espiritual, ¿no? Es un hombre, un joven con una mente espiritual, no con emociones superficiales, sino con una mente espiritual que guía sus emociones. Pablo estaba solo cuando dice estos textos. Pablo estaba solo para que diga que no tiene a nadie. Pues con Pablo estaban algunos predicadores, pero parece que estos no le servían, ¿no? Entonces, Timoteo es un hombre, un joven, con el mismo ánimo, ¿no? Y la imagen que les he traído es esta, ¿no? De una niña que, al igual que seguramente vio a su padre reparar su auto, también se pone a hacer lo mismo, ¿no? Piensa como su padre, ¿no? Del mismo ánimo, piensa como piensa su padre, actúa como actúa su padre y hace las cosas que su padre hace. Esa es la idea de esta frase del mismo ánimo. Pero estaba diciendo que Pablo estaba preguntando, ¿no? Pablo estaba solo para que diga que no hay nadie, que solamente tiene a Timoteo. Pues había ahí con Pablo algunos predicadores. Busquen su Biblia, Filipenses capítulo 1, verso 15 y 17, va a decir: algunos a la verdad predican a Cristo. O sea, sí había predicadores, pero ¿qué pasaba con ellos? El texto va a seguir diciendo, ¿no? Predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Verso 17 va a decir: pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Había predicadores, hermanos, y había otros santos, creyentes, pero cuando se reduce la búsqueda a alguien cuyo corazón es como el de Pablo, no hay nadie más que Timoteo. Pablo descubrió que aquellos que eran fieles, que eran dotados, no era suficiente, Se requería ser dotados espiritual. Y esos dotados espirituales había muy pocos. Pablo es un discípulo del mismo ánimo, Timoteo es un discípulo del mismo ánimo que su maestro Pablo. Primera de Corintios 4, 16 y 17 dice: por tanto ruego que me imitéis. Verso 17: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Nuevamente, ¿no? Pablo está diciendo de Timoteo que él va a lograr que
imiten a Pablo, a los corintios, ¿no? Timoteo tenía una reputación, y no solamente una reputación, sino que era una reproducción del apóstol Pablo. Esa es la meta del discipulado también, hermanos, ¿no? Tener una reproducción de uno mismo. Timoteo tiene cualidades semejantes de alma, que su maestro Pablo. No solamente Timoteo es del mismo ánimo, sino que también va a decir estos textos que hemos leído, verso 20 y 22, que Timoteo era empático. En el verso 20, el texto va a decir que tenía un sincero interés. La palabra sincero interés significa, la palabra sinceridad acá, hermano, significa que es genuino, que es lo propio, ¿no? Que es lo que es, por así decirlo, ¿no? Algo sincero es lo que es. Timoteo era empático, por eso él es del mismo ánimo que Pablo, ¿no? Tenía una profunda o una genuina preocupación por los filipenses. Timoteo tiene la disposición verdadera de un buen pastor, un hombre que cargaba las cargas de una manera sincera, genuina, profunda. Tuvo pasión por la iglesia. Juan 10 nos va a recordar esta pasión por la iglesia. Juan 10, el Señor Jesucristo va a decir: yo soy el buen pastor. Juan 10, verso 11 al 12. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, ¿no? Timoteo era un hombre con una profunda preocupación. Vamos a leer nuevamente esta parte, ¿no? Verso 20 dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente, genuinamente, es como es, ¿no? Timoteo se interese por vosotros. ¿Cómo nos vemos, hermanos? ¿Cómo usted se ve? ¿Cómo le ve la iglesia a usted? ¿Es de un mismo sentir? ¿Es de un mismo sentir que el Señor Jesucristo o que sus discipuladores? ¿Es de un mismo, tiene la misma empatía que Jesucristo tuvo, que Pablo tuvo, que Timoteo tuvo? ¿Tiene ese mismo interés sincero por las personas? Pablo, al querer enviar a Timoteo a la iglesia en Filipos, no estaba enviando a una persona fría, no estaba enviando a una persona indiferente, ¿no? No estaba enviando a una persona para cumplir una tarea y regresar y dar un informe simplemente. Él estaba enviando a una persona con empatía, ¿no? Del mismo ánimo del apóstol Pablo. Tercer punto. No olvidaba, ¿no? De la empatía, hablar de este gráfico que me causó alguna gracia, ¿no? De ser de un mismo sentir, ¿no? Del ejemplo que damos. Esta gráfica lo voy a agrandar para que usted lo pueda leer. El texto dice, ¿no? Son dos madres con sus dos hijos, con cada uno con su hijo. Una pregunta, ¿no? ¿Y usted cómo hace para que el suyo lea, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Leer, ¿no? Para que sus hijos puedan imitar, ¿no? Eso es lo que hizo Pablo con Timoteo.
un discípulo del mismo ánimo, con ese mismo espíritu que tuvo Pablo. Punto número 3. Timoteo no solamente es un discípulo enviado, Timoteo no solamente es un discípulo del mismo ánimo que Pablo, sino que el punto número 3 nos va a decir que es un discípulo que busca lo que es de Cristo. Un discípulo que busca lo que es de Cristo. Y es el corazón de este sermón y el corazón de estos 5 versículos, ¿no? Punto número 3 refiere al verso 21, ¿no? Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. ¿Cuál es entonces, hermanos, lo que es de Cristo? ¿Qué es lo de Cristo? Aquí traigo esta imagen también para graficar este punto, ¿no? Es una lista de actividades que a veces muchos de nosotros tenemos, ¿no? Comprar, resolver, ir al banco, no sé, avisar, hacer esto, hacer lo otro. Y es, como dice el texto, ¿no? Es lo mío propio, lo suyo propio. ¿Y dónde está lo que es de Cristo acá en estos posits, hermanos? ¿Dónde lo tenemos a Cristo? O los asuntos de Cristo. ¿Dónde lo tenemos? Timoteo era diferente. Tal vez tenía estas mismas responsabilidades que usted y yo podemos tener. Pero él nos enseña esto, que Timoteo estaba concentrado. Esta es la palabra importante para este punto. Timoteo era un discípulo que busca lo que es de Cristo porque él estaba concentrado de una manera singular. Timoteo estaba consumido con los intereses de Cristo y con los intereses que Pablo tenía sobre Cristo, ¿no? Esta frase, lo suyo propio, está en el tiempo presente y tiene la idea de que uno está continuamente en lo suyo propio, ¿no? O sea, en lo suyo propio continuamente, día a día, día tras día. Esto en verdad es muchas veces triste, hermano. El nivel de dedicación de Pablo a lo largo de su ministerio en verdad nos deja asombrados, ¿no? A mí me deja asombrado el nivel de dedicación de Pablo. Pero Pablo dice que no tiene a ninguno, porque todos buscan lo suyo propio, ¿no? Qué triste. En el ministerio, tal vez ministerio pastoral, en el ministerio de servicio, como un diácono, como un servidor, se va a encontrar tal vez así, diciendo estas palabras de Pablo, que no tienen a ninguno, porque todos buscan lo suyo, ¿no? Esto es triste, hermanos, pero es muchas veces la realidad. Y Pablo tenía predicadores que estaban con él, pero estos predicadores querían exaltarse a sí mismos y no a Dios. Segunda de Timoteo 2:16 dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Mira esas palabras. Segunda de Timoteo 1:15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes, ¿no? Solo, abandonado, ¿no? Pero Timoteo era un discípulo que busca lo que es de Cristo, ¿no? Uno entre muchos. Lo triste es que las personas mismas queremos, hermanos, atender
lo nuestro propio. Y es por eso que al inicio decía que este mensaje tiene un componente, una aparente contradicción. ¿Qué quiere decir, Yuri? ¿Que debemos de dejar nuestros propios intereses? No, no quiero decir eso. No quiero decir que seamos descuidados en nuestras responsabilidades. Lo que quiero enfatizar es que, como Timoteo, debemos de aprender a concentrarnos, a concentrar las cosas, ¿no? Concentrar. Las personas mismas de quienes esperaba ayuda Pablo, lo están dejando, ¿no? Pablo dice que solo tiene a Timoteo, que es de su mismo sentir. El resto se preocupa por sus propias cosas, ¿no? Carecen de interés genuino, carecen de lo que es propio, ¿no? De un interés genuino. No es que la gente, hermanos, no quiera servir a Cristo, no es que no queramos servir a Cristo, solo que no tenemos muchas veces concentración, ¿no? Una concentración singular. Esta palabra concentración es con centro, ¿no? Es tener un centro, es reunir en un centro lo que estaba separado, ¿no? Reunir en un centro, tener un norte, un objetivo, ¿no? Reunir en un centro lo que estaba separado, ¿no? Y así andamos, hermanos, muchas veces con las cosas de Dios, ¿no? Lo tenemos separado, ¿no? Y lo tenemos mezclado tal vez con nuestros propios intereses, ¿no? Que no está mal que tengamos propios intereses, pero cuando las cosas de Dios están entremezcladas, lamentablemente descuidamos las cosas de Dios. Pablo dice de Timoteo que Timoteo no era así, ¿no? Él más bien era un hombre que buscaba lo que es de Cristo. Muchas cosas nos distraen. Piensa, hermanos, ¿qué cosa le está distrayendo de lo que es de Cristo? ¿Qué cosa nos está distrayendo de lo que en verdad debemos poner en el centro? ¿En qué cosas estamos concentrados? Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 6 al 7 va a decir el apóstol Pablo, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. A veces nos reaccionamos tarde y nos damos cuenta de esta verdad cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Acá la piedad tiene la idea de una actitud en pos de Dios, es ser devoto, hacer lo que le agrada a Dios, ¿no? Culminamos con la conclusión, hermanos. Timoteo fue un discípulo de un gran misionero, Pablo, que fue ejemplo de servicio al ser enviado. No solo la teoría es importante en la vida de Timoteo, sino que es un ejemplo vivo, ¿no? Es un ejemplo vivo, como ese molde. Necesitamos moldes, necesitamos modelos para nuestra vida. ¿Usted puede decir que es un modelo para otros? Timoteo también es un joven de un mismo ánimo que su padre espiritual Pablo. ¿Usted tiene ese mismo ánimo? ¿Es de ese mismo sentir? ¿No? ¿O no es así? Timoteo también es un discípulo con un centro, ¿no? Es concentrado. Estaba concentrado en las cosas de Dios, sin descuidar sus responsabilidades. Y no estaba con muchas cosas, y en esas muchas cosas, las cosas de Dios. Timoteo podía llevar y traer noticias de la iglesia en Filipos a Pablo,
Lo pudo haber hecho, pero Timoteo era un discípulo que había dejado sus propios intereses para el bien de otros, ¿no? Timoteo podría llevar y traer las cartas, el informe a Pablo, que estaba en prisión, pero Timoteo era un hombre que también traía el espíritu del mensaje, ¿no? Timoteo traía el espíritu del mensaje, una vida ejemplar. Es posible, hermanos, ser un Timoteo. Vamos a orar. Amado Dios, gracias Señor por este día. Señor, qué interesante es poder reflexionar en tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a poder seguir el molde, Señor, de este discípulo, Timoteo, Señor. Gracias por su vida, gracias porque él fue un hombre enviado para cumplir un propósito, Señor. Él fue un hombre, Señor, un joven, que fue insertado, Señor, en una sociedad para poder cambiarla, para que suceda algo, Señor. No solamente eso, Señor, hemos visto que Timoteo también fue un hombre, un joven hombre con el mismo ánimo de su maestro, Señor. Una misma alma, un espíritu similar que representaba a su maestro, Señor. Gracias, Señor, ayúdanos a ser también a tener, Señor, a cultivar, a aprender, Señor, de nuestros pastores, de ti, Señor, del apóstol Pablo, de Timoteo, Señor. Tener esa misma alma, Señor, y no descuidar. Ayúdanos también, Señor, a poder tener un centro, Señor, a estar concentrados, Señor, en las cosas tuyas, Señor, sin descuidar, Señor, nuestras obligaciones y responsabilidades. A veces ponemos muchas excusas, Señor, que el trabajo, que los estudios, que la familia. Pero, Señor, ¿qué no nos vamos a llevar? Como hemos ya leído en el texto, Señor, final. ¿Qué nos vamos a llevar, Señor, de este mundo? Quiero leerlo para mis hermanos, Señor. 1 Timoteo 6, 6 al 7. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Ayúdanos, Señor, a hacer viva tu palabra, Señor, en nuestro ser, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder administrar nuestro tiempo, Señor, para poder ser como Timoteo, un joven, una persona que deja sus propios intereses para concentrarse en los tuyos, Señor, sin dejar sus responsabilidades, Señor. Tú lo puedes hacer, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace una semana estuvimos presentando al Señor Jesús con esa actitud de misionero que vino a nosotros. Y hoy hemos visto a Timoteo, un joven dispuesto a llevar el mensaje de parte de Pablo a los hermanos de Filipos. Y hay cosas que se están haciendo por la causa del Evangelio. Una de ellas, por ejemplo, es predicar a las comunidades, pero otra también es dar testimonio a personas de una manera individual, de una manera especial. Hay una institución, Gutenberg, que queda en el Agustino. Ellos se han propuesto desde hace mucho tiempo tomar niños que no tienen recursos y apoyarles en su formación con valores cristianos y también con conocimiento, conciencia, para que puedan tener una profesión. Y en esta mañana queremos presentar un pequeño video donde podamos conocer lo que ellos están haciendo para poder llegar con el Evangelio a personas, a niños, a jovencitos, y ellos cuando crezcan puedan dar testimonio de haber conocido al Señor. Veamos el video. Al inicio estoy mal de salud yo. Y de ahí más o menos cuando yo estaba recuperándome ella se enfermó.
salud psiquiátrica tiene ella, entonces prácticamente pues yo asumí la responsabilidad de padre y madre en la casa. No, mi esposo no vive conmigo. No se acuerda, porque si se acordara no estuviera así. No se acuerda de mis hijos, no se acuerda cuando toma el desayuno, ni por último se acuerda de si ellas estudian o no estudian. Inclusive cuando mi esposa se enfermó, estaba mal de salud, mi mamá, mis hermanos quisieron llevar a ellos, pero yo dije no. Yo preferí dentro de mi posibilidad estar con ellos. Y dije que no. ¿No? La misión de Gutenberg básicamente es ofrecer oportunidades para la vida. Y estas oportunidades pues son muchísimas, infinitas. Nosotros a través de la educación, digámoslo así, brindamos diferentes espacios y campos de desarrollo para nuestros estudiantes. Gutenberg se preocupa de un desarrollo integral del niño y de la familia. Esa parte de alimentación permite que el niño pueda desarrollar físicamente, intelectualmente, tenga mejores posibilidades para razonar, para analizar, que es fundamental. Veo a niños y a niñas, me dicen implícitamente, aquí puedo ser como soy, aquí soy amado, aquí soy respetado, aquí me tratan dignamente, aquí me quieren a mí como soy. Esto es lo que yo siento y esto es lo que me motiva, esto es lo que me emociona y esto es básicamente de lo que me he enamorado en esta institución. La verdad yo estoy muy agradecido por todo lo que hacen, no solo por mí, sino por todos mis compañeros, todos los alumnos que estudian en el Johannes. Cada uno es ayudado, no solo en la parte académica, porque hay buenos profesores, hay buenos materiales de trabajo, y también nos enseñan de cómo un padre se debe llevar con su familia o cómo un hijo debe comportarse. Eso nos ayuda a nosotros para en un futuro prepararnos y continuar y afrontar la vida, porque hay muchos riesgos que pueden aparecer. Además, la Asociación Cultural Johannes Gutenberg brinda ayuda a otros niños a través de su programa de desayuno infantil en los distritos de Comas y Caraballo. Hay niños que yo veo que a veces bajan de arriba, desde el cerro, todos a veces cuando hay la visita con sus tacitas, todos. Muchas madres de los niños que reciben un desayuno tienen la oportunidad de aprender repostería en nuestras incubadoras productivas. Ese desayuno me beneficia hasta ahorita. Gracias a ese desayuno mis hijos toman y yo puedo ir a trabajar. A todo el empresariado los insto para invertir en educación. Realmente ofrecemos una educación de calidad. Ofrecemos oportunidades para la vida, un desarrollo real, no solamente del individuo, sino de toda una familia. Yo agradezco, ¿no?, cuántos niños hay que necesitados y quisiera que no nos abandone con el desayuno. Es una bendición de Dios. Yo estoy muy agradecido con ellos. Yo prácticamente, esas personas que no conozco, sin conocer a mi hijo, me están mandando para su educación y yo creo que sus dineros no están mal invertidos. Y muchas gracias por ellos. Tomen esta oportunidad de poder servir a sus semejantes. Apóyenos para seguir apoyando y brindar oportunidades para la vida. Ahora quisiera que puedas prestar atención por un momento, querida iglesia, queridos hermanos. Hay un ejemplo en la Biblia de un pueblo, de un grupo de cristianos que se llaman los creyentes de Macedonia. Dice así la palabra del Señor. Pues en medio de una gran prueba de aflicción,
abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Pues yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos de la iglesia, quiero animarles a cada uno de ustedes. Hacer la obra misionera puede ser orando por aquellos que ya fueron. Si yo no puedo ir, pero puedo ofrendar, y yo tengo que disponer mi corazón, así como los creyentes de Macedonia, de mi necesidad en este tiempo de pandemia. Tal vez no gano mucho, pero en ese tiempo yo puedo, por amor a Jesús, por amor a los perdidos, hacer una promesa de fe para poder aportar para que la obra del Evangelio siga extendiéndose en todo tiempo. Por eso, como iglesia, queremos levantar una ofrenda misionera. Esta ofrenda es una promesa de fe, donde yo me comprometo por un año a dar un monto exacto todos los meses, y de esa manera nosotros vamos a hacer un presupuesto y vamos a ver a quiénes podemos apoyar, a dónde podemos llegar. Tal vez no podamos empezar una obra solitos, pero podemos unirnos a otra iglesia local o a otra misión donde están ya trabajando y poner un granito de arena para colaborar con ellos y extender el reino de los cielos. Por eso te animo a que vayas tú orando al Señor para que puedas tú determinar en tu corazón cuánto vas a ofrendar para las misiones. Esto no es nuestro diezmo, esto es una ofrenda sacrificial, algo especial que yo hago un pacto con el Señor que voy a dar por un año, y que el Señor te guíe, que el Señor te ayude para poder tú ofrendar para las misiones. Y sería lindo, mis hermanos, que podamos dar mucho más allá de lo que nosotros aparentemente tenemos, como los hermanos de Macedonia. Vamos a orar en este tiempo para entregarle al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Dice el Señor que Él ama al dador alegre. Así es, demos al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Ahí están las cuentas que están aperturadas en el banco de crédito, está apareciendo en la página de Facebook, está llegando a su WhatsApp la cuenta, y cuando usted deposita su ofrenda o su diezmo, por favor, mandar una copia o una imagen al WhatsApp que aparece ahí en la pantalla. Vamos a orar por lo que usted va a ofrendar para las misiones y por lo que va a entregar hoy día sus diezmos y sus ofrendas. Padre, gracias, Señor. Dice el salmista David, de lo recibido de tu mano te lo entregamos a ti, Señor. Sí, Señor. Padre, dice Pablo que debemos dar con libertad, con alegría, no con tristeza. Así es, Señor. Hoy entregamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor, para que siga extendiéndose el reino de los cielos y para que en la iglesia, Señor, se puedan seguir cubriendo los presupuestos. Gracias, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para ir terminando en esta mañana, quiero comunicarles algunos anuncios de nuestras actividades en la iglesia. Si tú conoces a alguien que está empezando la vida cristiana, puede estar en alguna zona de jóvenes, de mujeres, de varones, de matrimonios, y te das cuenta que quiere aprender más, quiere crecer. Para ellos estamos aperturando el curso de Mi Nueva Alianza con Dios, y vamos a estar enseñándolo el día jueves de 7 a 8 de la noche. Jueves de 7 a 8 de la noche vamos a ser puntuales. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Inscribirlo a través del WhatsApp. Pero si tú estás interesado y te estás conectando con nosotros, escríbenos por medio del Facebook que quieres participar de este curso y te añadiremos al grupo y lo llevaremos a cabo por medio de la plataforma Zoom. También quiero animarles a todos los líderes de la zona de matrimonios, de varones, de mujeres, que vamos a estar teniendo un pequeño cambio en cuanto a nuestras reuniones como zona.
Por ejemplo, hasta ahora estuvimos haciendo reuniones generales de toda la zona, pero a partir de septiembre, la primera semana y la tercera semana será reunión de toda la zona. Y la segunda semana y la cuarta semana será reunión a través de las células. Por eso quiero que tomen en cuenta para que se vayan organizando y de esa manera podamos nosotros trabajar mejor, crecer mejor en los grupos pequeños. También quiero animarles a cada uno de ustedes que se contacten, que ingresen a buscar al Señor los días miércoles. Hay algunos que todavía no los vemos entrar, hay algunos que se mantienen fieles ahí en la búsqueda del Señor. Es muy, pero muy importante que el creyente ore, que el creyente busque al Señor como cuerpo. Y por eso te esperamos el día miércoles. Y los días domingos queremos tenerlos a todos ustedes que están sirviendo al Señor. Vamos a empezar a enseñar a partir del otro domingo el curso de cómo aconsejar y cómo discipular a un nuevo creyente. El curso se llama Consejería y Discipulado con Nuevos Creyentes. Y ahí hay muchos principios que necesitamos aprender y por eso animo a todos los que están sirviendo. No importa en qué ministerio, en qué zona deben participar de este curso. Y es los domingos a las 5 de la tarde hasta las 6. 1 hora dura el curso. Muy bien, quiero terminar en esta mañana diciéndoles a cada uno de ustedes, ahí están las reuniones de todas las zonas que van a aparecer y animarles también si tú eres papá, tienes niños pequeños, a poder conectar a tu niño después de este culto a la reunión de la zona de niños que tienen un programa, un tiempo muy especial para cada uno de ellos. Y vamos a terminar en esta mañana cantando al Señor en una alabanza preciosa de rendición. Eso le agrada al Señor. Esta canción dice, hoy te rindo mi ser. Cantemos al Señor, adoremos al Señor. Por mi parte, quiero dejarles antes de cantar al Señor esta porción de la Escritura para que puedas pasar esta semana, estos días, ahí trabajando o en casa, que dice así. Por lo demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos, confortaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de amor y paz será con vosotros. Que el Señor les bendiga. Nos vemos pronto. fuerzas, el alma
tú. Oh, sí, hoy te rindo mi ser, yo te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí, hoy te rindo mi ser, yo te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, de honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Eres tú. Oh, sí, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí, hoy te rindo mi ser, yo te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra.